Te saludo, José Crecimberri. ¿Cómo andás? Buenas Muy tardes bien, hoy, gracias a Dios. Y trayéndome un poco con el fútbol, con el tema de los mundiales. José, vos sabés que el otro día recorriendo, caminando, vi en una casa más vale viejita, que tenía en la caja de los medidores de luz la tapa de fundición, viejita ya también, pero decía A y C Mariani. Y digo, esto es para que José Crecimberri nos explique por qué tenían esto. ¿Por qué decía A y C Mariani? ¿Qué Porque era? eran dos hermanos. Eran dos hermanos. Claro, Y la cooperativa eléctrica, antes de ser cooperativa eléctrica, era administrado o era de ellos. claro. La usina eléctrica en un montón de pueblos como Nordóñez y Montevideo eran empresas privadas. Después acá pasó a ser de la cooperativa y en Nordóñez lo mismo. Pero primero eran empresas privadas. ¿Y qué sabes de estos señores Mariani? ¿Quiénes eran? ¿Cómo? ¿Qué sabes de estos señores Mariani? ¿Quiénes eran? Que no sé quiénes fueron. Ah, no sé. Porque no sé si los Mariani que viven actualmente acá, don Mariani, eran parientes o no, eso no lo sé. Justamente quería averiguarme yo ahora si tenía alguna relación de parentesco. Claro. Y después cuando se crea la cooperativa eléctrica, ahí estamos hablando del año 48, ¿no? 48, bueno, pero después esta gente se han ido de acá porque yo no me acuerdo, yo era muy chico, no sé, se han ido, no creo que haya fallecido acá, la verdad que no lo sé, es una cosa para averiguarlo. Claro, y vos en el año 48, ¿cuántos años tenías? Yo 6. 6 años tenías, o sea que Claro. alcanzaste a ver. Sí, me acuerdo porque vivía acá a media cuadra. Aparte siempre aficionado por los motores, iba a curiosear un poco ahí esos grandes motores que había, que eran suficientes en una época. Después el pueblo se expandió y la energía faltaba. Claro. Y ahí es donde se inicia la cooperativa eléctrica con la actual. Claro, mi papá me contaba, mi papá es parte de esa historia, ¿no? Me contaba que había motores que siempre funcionaban y había una vez que unos grandes camiones trajeron motores nuevos. No, sí, lógicamente, hoy la corriente viene de afuera, ¿no? La energía. Pero durante muchos años, los primeros, también seguían generando la corriente acá con motores bastante modernos para la época, motores gasoleros grandes. Cuando entró Bogart, el Fritz Bogart, hubo una revolución en la parte mecánica. Y hasta que llegó la energía de afuera, estaba bastante bien completo. Acá había algunas pérdidas, había algunos problemitas, pero se mantenía bien la energía. Claro. Hubo una época, yo me acuerdo siempre por los sol de noche, esos faroles a querosén, muy conocidos, que durante la noche era una hora sí y una hora no, de energía. Y ya mi papá teníamos ese mismo reloj, ya estaba preparado, unos 10 minutos antes ponía en marcha el sol de noche. Una hora se volvía a apagar. La energía no alcanzaba y entonces había que hacer unos cortes. Pero acá estamos. Claro, ¿había alumbrado público? Es decir, ¿qué había en ese momento? Digamos, a ver, el alumbrado público no era como ahora, obviamente, pero ¿qué? ¿Había una luz cada cuadro? ¿Cómo era? No te entiendo. El alumbrado público en las calles. Sí, no, era como ahora, no la cantidad de farolas que hay ahora, pero había alumbrado público, por supuesto. Todas las esquinas del pueblo, por lo menos la parte céntrica, estaban iluminadas. Aparte ya había una serie de negocios que dejaban las luces prendidas, entonces era necesario tener bastante energía. Claro, y José, ¿qué te acordás? ¿Quiénes eran los que trabajaban? Yo me acuerdo de algunas personas, pero ¿quiénes trabajaban en ese momento en la cooperativa eléctrica? Y puedo decirte que me acuerdo que después quedaron como Benito Calaón, don Juan Balinotti, un señor Galo, que no me acuerdo el nombre, que sé dónde vivía y todo, después conocí al hijo. Y había más gente que no me acuerdo en este momento. Algunos de ellos como, yo no sé si el Piro, o sea, tu padre ya trabajó con Mariani, creo que no, ¿no? No sé eso no lo sé. Bueno, son cosas que quedan pendientes y que hay que averiguarlo. Claro, sé que sí trabajaba en la cooperativa eléctrica, me acuerdo de algunos nombres,
No, por supuesto, pero recién hablábamos de los empleados que podía haber tenido cuando estaba Mariani. Claro, claro. Y José, ¿toda esa historia la dejaste escrita? ¿La escribiste en algún lado? Sé que te gusta escribir, que te gusta tener. ¿Eso lo dejaste escrito? Repetime la... Si todo esto lo dejaste escrito en algún lado. Con respecto a la cooperativa eléctrica puede haber algo, pero de Mariani no. Siempre me quedó la duda de Mariani porque hablaba con mi papá, los Mariani, pero no tengo nada escrito sobre Mariani. Claro, tu papá vivía acá en esta misma casa donde estamos acá en la calle General Paz. Acá vinimos en el año 45 acá, cuando yo era niño, chico, y vivimos siempre acá donde estamos ahora. Claro, claro. Por eso conocés, digamos, la vinculación con la cooperativa eléctrica, digamos, que no era cooperativa eléctrica en ese momento todavía. No era cooperativa, no, por supuesto. Como tantos negocios. Y fíjate, las cooperativas actuales agrícolas o agropecuarias, antes eran privadas, como Casa Leones, Casa Vanderweben, Barbero y compañía, y varias de estas se fusionaron en cooperativas. Claro. Llámese la Agrícola, la Unión, la Posense. Sí, claro. Fue un cambio que hubo cooperativista en casi todo el país. Claro. Empezaron en Buenos Aires con ese tema y las empresas privadas quedaron un poco relegadas y ahí aparecieron las cooperativas, que realmente funcionan muy bien porque están cubriendo bien todas las necesidades. José, en el año 48, estoy hablando, cuando pasa a ser cooperativa, ¿siguen funcionando estos motores todavía hasta que...? No, por supuesto. Después que empieza la cooperativa, que dije recién, siguen funcionando con motores. La energía que viene de afuera, no sé cuándo llegó exactamente acá, pero al principio eran motores de acá. O sea, se producía, se generaba acá en la cooperativa. Que te dije antes, con motores... Con los motores. Don Bogart, gerente o no sé qué es lo que era, qué cargo era capo ahí, habían conseguido unos motores modernos que te dije antes para la época que generaban bien. Eran bastante completos todo eso, Pero lógicamente después, más de todo por los costos, viene la energía de afuera. Si no, funcionaban acá. Y los motores algunos quedaron porque de entrada había algunos cortes y se ponían en marcha los motores para compensar los momentos que no había corriente. Sí, de eso también me acuerdo, los momentos que se cortaba la energía. Claro. Al menos mi papá también venían y había que poner, le decían poner en marcha, entonces se ponían en marcha los motores y hasta me acuerdo del Vasco Valentín yendo a pedir que necesitaba hacer el pan. Claro, sí, había que... Las heladerías. Sí, le llamaban a Bogart, mándeme corriente. Y Bogart tenía siempre una respuesta más o menos que era medio cómica, pero... Y sí, era el problema que existía. Te imaginas, estaban elaborando el pan y se quedaban sin corriente. No dejaba de ser un problema, ¿no? Claro, claro. José, gracias por contarnos un poco de la historia también, ¿no? Pero por supuesto, gracias por vos. Lamento no estar bien informado, lo cual me viene bien para ahora averiguar, entrar un poco más en el tema Mariani, del cual estoy desconociendo mucho, lamentablemente. Y es un tema que me interesa porque es algo relacionado al pueblo y es interesante conocerlo. José, sé que también estuviste trabajando en un libro que habla de la historia del paso del tren por distintas localidades, sí, exactamente por la nuestra, ¿no? Sí. Con una mujer, una docente de gran trayectoria de Córdoba, ¿no? Sí. ¿Qué trabajo hiciste ahí? Es un raconto, digamos, de la fundación del pueblo relacionada con la llegada del ferrocarril y la estación de trenes. Claro. ¿Y qué nos contás así rapidito de la instalación del tren acá en Pose? ¿Cómo qué? ¿Qué nos podés contar así rápido como algo de una historia, algo del paso del tren en Justiniano Pose? Bueno, yo creo que la historia más importante para esto fue que Pose tuvo una explosión demográfica desde que se inició, debido a varios factores. Primero, el cruce de las rutas. La ruta que venía del sur, de la Carlota, que iba a Belleville, Fraile Muerto, cruzaba por donde cruza ahora todavía. Y además
La empresa de ferrocarril, que eso es muy interesante, hizo base en Pose. En Pose tenían la base que llevaban material de acá para Ordóñez, Diazábal y Cayuqueo y también para atrás, para el lado de Montevideo. Entonces, que ya eso lo narré alguna vez. Eso generó que vinieran un montón de gente, carniceros, panaderos, herreros, carpinteros, y entonces el pueblo se desarrolló de una forma extraordinaria. Por ejemplo, en la línea que pasa por Laborde, que fue del año 1903, la de acá fue en 1910, al poco tiempo Pose había superado la cantidad de habitantes que tenía Laborde, con 7 años menos de antigüedad. Sí, claro. Lógicamente que Pose, gracias a Dios, estamos en una isla de agricultura porque las tierras son todas fértiles, no hay pérdida y muchos inmigrantes como mis abuelos y tanta gente que vino a este lugar porque era muy rendidor. Y eso hizo que el pueblo se tomaron un tamaño y una reproducción bárbara en pocos años. José, Ordóñez y Diazábal, Cayuqueo, ¿vienen después de Pose? No, en la misma época. Ah, en la misma época. En la misma época. Hay una discordia con el tema de la fundación de Pose que lo querían poner como 1911. Iba a ser 1911, sí. Pose ya era pueblo en 1910. Tengo 20 documentos donde los negocios que había. Y Ordóñez figura como fundado en 1900. No, fundación no hay, ninguno de estos pueblos tiene fecha fundacional. Pero Ordóñez también ya funcionaba en el 10 y Diazábal en el 11. Y digo, Pose, que era cabecera, porque realmente era cabecera, ¿cómo va a salir en el 11? En el 10, hay unos errores ahí escritos, pero ya está. Claro. José, ¿y Cayuqueo? ¿Por qué Cayuqueo queda en la nada? Cayuqueo. También se formó en esa época. Claro, pero ¿por qué queda, luego se disuelve? Bueno, es sí por el tema siempre de inmigración y agricultura y los grandes proletariados de tierra. Cayuqueo lo comparamos con Pose. Pose tiene un ejido municipal más grande que Montevideo y Ordóñez juntos. Y explotado en pequeñas parcelas, 100, 200, 500 hectáreas. En cambio, en Cayuqueo, la gran parte, 95%, pertenecía a una estancia. En el momento en que los estancieros empezaron a trabajar ellos, la gente se tuvo que ir, quedó sin trabajo. Y hasta que desapareció prácticamente, está ahí el recuerdo nomás. Claro. Hay historias curiosas en Cayuqueo, ¿viste? Sí, por supuesto. ¿Sí? ¿Te acordás alguna de qué ha pasado en Cayuqueo? Hay uno triste. ¿Cuál es el triste? Y cuando la muerte de este señor de acá de Pose. Ah, no lo conozco, no sé. Sí, como no, yo te comenté. No, a mí no me acuerdo, no me acuerdo. Bueno. Sí. José, gracias. No, gracias a ustedes, gracias a vos, querido.